Sí. Muy buenos días. Pues estamos muy contentos de estar esta mañana aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Nos sentimos honrados por la invitación que esta tradicional feria de libros y de literatura le hace cordialmente al Colegio Mexiquense, institución a la cual pertenecemos, y venimos el día de hoy a presentar un maravilloso libro con la autora aquí presente y los excelentes comentarios de la doctora Isabel Jaimes. Y bueno, me voy a permitir presentar brevemente una semblanza curricular de la doctora Isabel. La doctora Rosa Isabel Jaimes Garrido, ella es doctora en Ciencias Sociales, maestra de Estudios para la Paz y Desarrollo y licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación han estado enfocadas en el feminismo, el pensamiento intelectual de las mujeres y movimientos sociales, pedagógicas críticas y teología feminista. Actualmente realiza una cátedra COMECIT 2023-2024 como parte del programa Investigadoras e Investigadores del COMECIT en el Colegio Mexiquense AC. Está afiliada al Seminario de Historia Contemporánea como profesora e investigadora especial con el proyecto Cartografía del Pensamiento Social de las Mujeres, desarrollando un micrositio que busca condensar la producción intelectual de las mujeres. Adelante, doctora. Gracias. Pues buenos días a todas, todos, todes. Pues hoy estamos muy contentos presentando este libro que realmente tiene poco tiempo que salió, pero que ya ha sido o que ya está siendo trabajado por muchas instituciones, ¿no? El libro es Historia de las Mujeres y de Género en México, Espacios y Experiencias Diversas. Este libro es coordinado, como lo decía Leonel, por la doctora Margarita y la doctora Elizabeth Cejudo, y se edita por el Colegio Mexiquense. Pues bueno, para mí es primero gracias, ¿no?, por la confianza para poder comentar este libro y hablar siempre de temas de mujeres. Pues es importante, ¿no? Es importante porque muchos años pues hemos estado veladas por muchas circunstancias. Y bueno, voy a leer un poquito de esta parte que quiero compartir. Las autoras nos comparten que el libro es resultado de los trabajos presentados en el 8º Coloquio Internacional de Historia de las Mujeres y de Género en México, realizado durante la pandemia por COVID-19, como parte de las actividades de la Red de Estudiosas y Estudiosos de la Historia de Mujeres y de Género en México, que es un espacio de interlocución y diálogo entre historiadoras mexicanas y estadounidenses. Y la sede de este coloquio, coloquio fue el estado de Sonora. Producto de este coloquio se da el resultado de este texto coordinado, que son 15 artículos, cuyas temáticas pues son 5, ¿no? El libro tiene temas que van de mujeres y actividad política, temas como mujeres indígenas, mujeres y escritura, y permítanme. Cuerpos, género, sexualidad y representación, y mujeres en el ámbito educativo. Lo que es muy rescatable del texto es, como su nombre lo dice, historia de mujeres, pero sobre todo que es un texto que se sale del centro. Casi siempre tenemos textos que nos hablan de lo que sucede en el centro de los países, ¿no? Pero este es un texto que habla de fuera del centro, de varios estados, y que nos permite ver que no lo que pasaba en el centro pasaba en todos los lugares, ¿no? Que muchas veces tenemos esta mirada o creemos que las mujeres cruzamos por las mismas experiencias, y entonces este texto nos abona a entender y conocer que las experiencias, de acuerdo al lugar en el que estamos, pues son situadas, ¿no? El libro es una historia crítica con una metodología seria y rigurosamente tejida mediante un entramado de perspectivas como son el revisionismo historiográfico, que busca reconocer la relación entre las diferentes dimensiones local, nacional, fronterizo, transnacional, global, la multidisciplinaria e interdisciplinaria, por ejemplo, señalando la importancia de la geografía para abrir la relación espacio-tiempo a espacio-tiempo y género. Además de sumar la historia de las mujeres, la historia del feminismo y la historia del género, acotando que feminismo y género no son lo mismo, ¿no? Por eso es muy importante tener esta distinción. El feminismo se centra en las mujeres, en sus movimientos sociales, en su historia, sus prácticas, y el género trata de problematizar las experiencias que atraviesan tanto a hombres, mujeres y hoy las identidades sexogenéricas diversas.
Es importante reconocer cómo el feminismo, mediante la categoría de género y el análisis de en la socialización y en las relaciones, coloca a las mujeres en el centro, como sujetas de estudio, ya no como objetos, que es importante, a partir de sus experiencias en contextos específicos, lo que ha permitido observar las dinámicas diferenciadas, donde antes la historia sobre las mujeres obviaba o justificaba los lugares que éstas ocupaban, ¿no? Por ejemplo, el espacio doméstico. La ubicación que tenía era una jerarquía menor respecto al hombre, los roles, madre, esposas, profesionistas, sobre todo profesiones feminizadas, es decir, nos abre la mirada a las construcciones de género y lo desestabiliza. También a la agenda feminista, intereses, inquietudes, incomodidades a partir de sus experiencias, permitiendo accionar desde la academia y desde lo político. Por ello, el libro considero es una brisa de aire fresco ante lo que parecía agotado, ¿no? Porque muchas veces leemos la crítica a textos sobre mujeres y nos dicen es que ya está agotado este tema, ¿no? Pero en realidad vemos que no es así, porque nos muestra experiencias de mujeres diversas que rompen tanto con la idea de la única identidad, ¿no? Como género, como si fuéramos una masa indiferenciada, y que todo lo vivimos igual, así como con la historia desde una mirada uniforme, esto es homogénea o que todas nos pasan las mismas experiencias, pues, ¿no? También me parece muy valioso que, por ejemplo, en uno de los textos que habla sobre mujeres indígenas, visibilizan también cómo el tema de la clase atraviesa, por ejemplo, en el tema de los archivos, ¿no? Los grupos indígenas muchas veces no tienen dónde guardar o rescatar todos los archivos que tienen sobre la historia de su pueblo, y cuando uno quiere irlos a buscar, pues no hay posibilidades, ¿no? O están con las familias, y eso también es importante. Es así que los textos muestran las tensiones, contradicciones y las superposiciones que van dando forma a las identidades, agencias y a las experiencias desde el género, como mujeres u hombres, la etnia como mestizas, indígenas o afrodescendientes, y la clase, esto es, si me enuncio desde el privilegio o la marginación. Esto nos muestra cómo las experiencias están en relación con las estructuras socioculturales, políticas y económicas que configuran las relaciones de poder, y a partir de estas, las posibilidades de acción y transformación que se tienen, ¿no? Entonces, algo que también se hace desde una lectura feminista o de género es entender o colocar en el centro la categoría de interseccionalidad, ¿no? Que nos permite entender que el que yo tenga la libertad, a lo mejor las mujeres del centro tenemos una libertad más respecto a los estudios, el trabajo, las elecciones de pareja, no necesariamente sucede así en todos los contextos, sobre todo en contextos marginados o en contextos indígenas o en contextos pues de pobreza, ¿no? No todas las mujeres tenemos sí la capacidad, no la libertad de tomar decisiones, ¿no? Entonces eso también es importante. Por ello celebro que el texto descoloque la historia de las mujeres como una constante de logros lineales y ascendentes que pretenden representar la historia de las mujeres como progreso y no como una constante lucha por la visibilización y recuperación de sus experiencias, y cómo abonan estas a la reconstrucción no solo de la historia de las mujeres, sino de la humanidad, ¿no? Porque algo que nos dice otra autora que se llama que se apellida Castañeda, es que el conocimiento y las experiencias de las mujeres no vienen a complementar, ¿no?, lo que se ha construido a partir de una mirada masculina o al conocer solo la mirada de los hombres, sino que en realidad se tendría que reconstruir, reconfigurar lo que conocemos, porque faltan nuestros testimonios, nuestras experiencias, ¿no? Porque siempre las mujeres pues hemos estado ahí, ¿no? Desde distintos frentes, y por eso es que es una lectura que desde el presente me parece pues que permite quitarnos la condición de anónimas, ¿no? O que nuestras experiencias parecieran anecdóticas, ¿no? Que esa es otra de las características que se les da a las mujeres. Como se observa, esta borradura en la realidad se da a partir, o se observa en un desarrollo desigual de la historia de las mujeres, comparando la historia, por ejemplo, de los estados o con la capital, y cómo se organizan las instituciones y los archivos, cuando muchos elementos correspondientes a mujeres fueron descartados también, ¿no? Entonces eso también es importante reconocer que el libro lo pone en la mesa.
las autoras desde la disciplina de la historia, la teoría feminista y el enfoque de género se han vuelto referente dentro y fuera de la academia. Esto es importante porque recién yo leía este libro, recién leí el texto, escuchaba el programa de un seminario de género de la Universidad de Guadalajara, donde ya estaba siendo citado el texto de las autoras, ¿no? Entonces me parece importante porque, uno, acaba de salir, y dos, pues nos surge conocer historias distintas de cómo hemos participado, ¿no? en la historia. Y bueno, creo que pues sería todo. Bueno, ahora voy a leer una breve semblanza de la doctora Rosario Margarita Vázquez Montaño, la autora de este libro. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México. Sus líneas de investigación están enfocadas en la historia de las mujeres y la historia intelectual. Asimismo, se ha interesado en desarrollar el método biográfico a través de la reconstrucción de trayectorias de mujeres. También sus publicaciones han estado orientadas en la historia social de los trabajadores, historia política e historia regional. Actualmente desarrolla un proyecto sobre la historia de los feminismos en el Estado de México. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo de investigación, entre ellos el premio Frederick Katz a la mejor tesis de posgrado sobre la Revolución Mexicana, otorgada por la Academia Mexicana de la Historia en el 2020, la México Madero Fellowship, otorgada por la Hispanic Division de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 2018, y la Arthur J. Quinn Memorial Fellowship, que otorga la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California, Berkeley, 2017. También fue acreedora al Premio para Proyectos de Tesis de Investigación Histórica del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México en sus ediciones 2011 y 2016. Asimismo, recibió una mención honorífica por parte del Instituto Nacional de las Mujeres en 2012 en el concurso de tesis de género Sor Juana Inés de la Cruz. Actualmente conduce el programa de televisión de divulgación histórica Perspectivas Históricas en Canal 11 y es la coordinadora de investigación en el Colegio Mexiquense. Adelante, doctora. Muchas gracias, Leonel. Gracias a Isabel, gracias al FOEM, al Colegio Mexiquense, por propiciar estos espacios para presentar pues nuestras producciones, ¿no? Que al final de cuentas necesitamos estos espacios para promoverlas. Gracias, Margarita, también por propiciarlo. Y bueno, primero que nada decir que pues estamos muy contentas siempre cuando las historiadoras se llega a marzo, estamos muy ocupadas, y más si hacemos historia de las mujeres, si hacemos historia del feminismo, y entonces andamos en todos lados. Hace un año estuvimos acá presentando un libro de la doctora Ana Lau, donde participamos con otra colega del Estado de México, y justo pues se celebran estas fechas, y lo interesante es justamente como resignificar también las fechas desde los espacios institucionales para hablar de temas que importan, ¿no? Y cuáles son los que más que importan: las mujeres, la desigualdad, la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que pues siempre es una muy buena oportunidad que se nos abran estos espacios para hablar justamente de estas nuevas producciones. No es la única, hay una producción importante que creo que es algo que buscamos desde un inicio con la doctora Elizabeth Cejudo, que ella está en la Universidad de Sonora, que por obvias razones no nos pudo acompañar, pero me parece importante señalar que desde el inicio de este proyecto, que tiene que ver con este coloquio del cual habló Isabel unas semanas antes de que nos encerráramos por la pandemia, fue el último evento que tuvimos en la Universidad de Sonora en aquel entonces. Nuestra intención justo era sacar el coloquio, los eventos que se hacen a través de redes, en este caso binacionales, como es la Red Mugen, de la que habló Isabel, sacarlos del centro, ¿no? O de las urbes como más importantes, para discutir temas que se supone que ya están trabajados en el centro del país, particularmente en la Ciudad de México, porque aquí, bueno, tenemos muchas instituciones, especialistas muy renombradas en torno a la historia de las mujeres, la historia del género o la perspectiva de género, y sí hay un desarrollo desigual, ¿no? O distinto, vaya, de la propia historiografía, de la producción en torno a la historia de las mujeres, la historia del género en los estados. Uno lo ve cuando, bueno, yo soy de Sonora, y cuando yo empecé con estas inquietudes en especializarme en historia de las mujeres en particular, pues se me hacía casi un reto imposible entrarle al análisis de género, ¿no? Porque, digamos, no teníamos formadoras.
¿no? Ahora sí que aprendimos leyendo pues a las mujeres que iniciaron, Gabriela Cano, Ana Lau, Marta Lamas, y puedo decir otras tantas, ¿no? Y eso es importante porque nos permite pensar cómo se ha producido y qué se produce en los estados respecto a estos enfoques, ¿no? Y a estas aproximaciones teóricas metodológicas. Y bueno, ese era el reto con Elizabeth, de justamente pensar un coloquio y después una obra que nos permitiera tensar la forma en la que se produce historia de las mujeres y la propia disciplina, el propio gremio, ¿no? Y además que conecta con el propio centralismo ligado al nacionalismo mexicano, que eso es otra cosa, pero que al final lo conecta, ¿no? Somos indisolublemente centralistas en este país. Incluso la mayoría de las investigaciones que están acá, que son de otros estados, tienen como referencia de fuente el Archivo General de la Nación. ¿Y dónde está el Archivo General de la Nación? Pues en el centro, ¿no? Y esas son cuestiones, o hay que ir a bibliotecas que están en el centro del país, porque a veces no tenemos acceso, ¿no? Si estás en el norte, por ejemplo, ¿no? Claro, la digitalización, que además tuvo un boom con la pandemia, pues ha facilitado mucho el acceso a la información. Pero estoy pensando cuando empecé en la licenciatura y tenía que venir a los archivos, a las bibliotecas a la Ciudad de México y ahorrar, ¿no? Para un vuelo y etcétera. Y por otro lado, me parece importante también señalar que a partir de nuestras experiencias, y ya lo decía Isabel, es que es fundamental, además de salir del centro en las miradas teóricas metodológicas en torno al enfoque, pues justamente estudiar, ¿no? La diversidad de las experiencias del ser mujer, ¿no? En el tiempo, además, ¿no? Porque una de las cosas que reafirmamos desde la disciplina histórica, quienes nos dedicamos a ello, es que, digamos, las construcciones de género, las propias identidades y la forma en la que experimentan su vida las mujeres a través de diferentes intersecciones, ya lo explicaba de la manera muy clara Isabel, clase, etnia, en fin, pues es diversa, ¿no? No es la misma en el tiempo, y es algo que podemos ver reflejado en este libro, y además con identidades muy variadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un estudio sobre la prostitución, ¿no? O las trabajadoras sexuales en Guadalajara, y me parece importante porque tensa, ¿no? La forma en la que las mujeres trabajadoras sexuales eran vistas por el Estado, ¿no? Pero por otro lado, cómo ellas se ven a sí mismas, porque lo hace a través de entrevistas, y eso es algo como muy interesante. La otra está el caso de mujeres indígenas en Morelos, que es un trabajo completamente etnohistórico, que me parece también importante destacar acá, y en donde se adentra en la parte como doméstica, ¿no? Y diríamos de la vida privada, que eso es una cuestión que también se puede problematizar, si existen estas esferas separadas o es una construcción, ¿no? Lo que dicen las especialistas, entre ellas Enriqueta Tuñón y otras, es que las esferas separadas de lo privado y lo público es una construcción de la Ilustración, ¿no? Particularmente del liberalismo ya decimonónico. Y bueno, por otro lado, es importante señalar que tenemos realidades disímiles, geográficamente hablando. Tenemos experiencias de Baja California, de Sonora, de Guadalajara, de Morelos, de Zacatecas. Nos faltó, creo que siempre cuesta como cubrir el sur, ¿no? Creo que ahí hay un reto, creo que es algo que quedó pendiente, pero claro, porque al coloquio se inscribieron pues investigadoras predominantemente en el norte, centro, occidente del país, y es el reflejo de esta publicación. Pero además tenemos estudios que generalmente no vemos en este tipo de libros, por ejemplo, el papel de las guerrilleras en los 70s, de las mujeres en las guerrillas, hecho por Adela Cedillo, o el trabajo de mujeres vinculadas al movimiento de exbraceros, por ejemplo. Y eso creo que son aproximaciones que nos permiten justamente pensar la nación, pero fuera del centro, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? O miradas, por ejemplo, sobre las mujeres en el noroeste desde los extranjeros viajeros, ¿no? Esta mirada occidental que viene en el siglo XIX y nos dejan como memorias o retazos de lo que observaron de las mujeres, ¿no? en el siglo XIX. Y por otro lado también tenemos, que creo que eso es como
trabajos que regularmente se hacen, que es algo como muy presente en la historiografía, que es el análisis de la prensa o de la literatura y las visiones y representaciones que se tienen de la mujer en estos espacios de comunicación. Y también tenemos un texto de una chica que justamente, a pesar de que está ubicado en la Ciudad de México, nos habla de cómo había un movimiento de antisufragistas en México a principios del siglo XX, que lo que decían, que eran antisufragistas feministas, que decían, es que no importa ahorita el sufragio, lo que importa es que las mujeres se eduquen, lo que importa es que las mujeres tengan espacios de trabajo dignos, que tengan guarderías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hace ella también una tensión con los estudios clásicos de la historia del feminismo, de estos grandes historiadores que han sido muy importantes, pero lo que dice es que han pasado a la historia estas mujeres de este movimiento antisufragista como antifeministas. No, eran feministas. Pero ellas creían que antes del voto las mujeres tenían que tener otra serie de derechos, ¿no? Buscar una serie de reformas legales para, digamos, que las mujeres pudieran educarse, pudieran trabajar en espacio, ya, lo que ya dije. En fin, lo que quiero señalar acá, estamos bien de tiempo, es que al final de cuentas esta obra, que también quiero decir que sí nos costó por la parte de la pandemia, ¿no? Y además el proceso editorial fue muy tortuoso, ¿no? Porque por todas las implicaciones, ¿no? La pandemia también hizo que nos desconectáramos algunas, fue complejo, pero al final yo creo que el producto es rico. No es porque yo lo haya coordinado, sino que yo sí creo que es un aporte modesto, podríamos decir, pero importante, a empezar a justamente situarnos en los estudios de la historia de las mujeres en los estados, en las regiones, en los espacios locales, en las comunidades, y que además buscar profundamente la interdisciplina, ¿no? Aquí tenemos antropóloga, bueno, una historiadora, tenemos periodistas, gente que viene más como de la sociología, pero que ha entrado, ¿no? A las reflexiones de la historia, y eso pues es más que bienvenido, ¿no? Al final de cuentas, nuestras disciplinas ahora sí que bebemos, ¿no? de todas, ¿no? Desde la teoría, desde la metodología, y creo que eso pues es importante destacar acá. Y me gustaría terminar o cerrar para dar paso a una conversación, creo yo, con una reflexión de nuestra introducción, también yo creo que para darle voz a Elizabeth. Voy a justamente leer esto. La historia feminista es un conocimiento situado desde el presente, que creo que es algo importante que también para nosotros es fundamental, ¿no? Nosotros hacemos historia desde el aquí y el ahora, y las preguntas que nos hacemos sobre el pasado tienen que ver con preocupaciones, ¿no? que emanan, ¿no? del presente, de nuestra realidad, pero que intenta comprender, analizar y explicar los vaivenes, tensiones y configuraciones de las relaciones de género a partir de un tiempo y un espacio específicos, un contexto histórico. Eso es algo que también nos es fundamental, es algo que es como nuestra convicción de vida, tanto de Elizabeth como mía, desde hace años que nos conocemos, es que no entrar en el anacronismo, ¿no? Porque es muy fácil cuando te asumes como feminista y estás posicionada políticamente, pues cargarle, ¿no? Conceptos, ideas que no están vinculadas a la propia realidad que experimentaron las mujeres en un tiempo determinado, un tiempo histórico. La historia feminista se sustenta en ese ideal al momento de abordar metodológicamente y de manera crítica el pasado. La historia de las mujeres y de género, por lo tanto, no es una línea de logros ascendente que se ancla en el paradigma de progreso. Nos encontramos ante procesos complejos, variopintos, con diversas aristas que relatan resistencias pasivas y activas por ensanchar los límites impuestos por la tradición, irrumpiendo y cediendo, resistiendo y negociando, viviendo entre la herencia y la invención, lo cual supone también la construcción de narrativas heterogéneas que responden a tiempos y espacios específicos. Pero esta historia feminista también necesita articularse desde otros espacios de enunciación, abordar otros territorios de la experiencia y contextos históricos paralelos y fuera del centro.
Aunque lo nacional es un elemento fundamental para explicar procesos políticos de configuración de identidades colectivas y de discursos hegemónicos que sustentan desde la propia formación del Estado Nacional el revisionismo historiográfico de finales de la década de 1990 en México, ha ofrecido todo un paradigma teórico-metodológico para recuperar otros espacios desde lo micro, pasando por lo global, lo que ha contribuido sin lugar a duda a un proceso de transformación de la disciplina. Desde estas propuestas no se busca borrar la dimensión nacional y la importancia de la capital como contenedora de parte de la historia del país como centro político. Lo que se busca es reconocer la dimensión relacional entre lo local, lo regional, lo nacional, lo fronterizo, lo transnacional y lo global. Y eso, créanme, cómprenlo, lo van a ver reflejado en este libro. Muchísimas gracias. Y de una vez hago el anuncio, Margarita, que por presentación el libro está a 200 pesitos. Muy bien, bueno, pues tenemos unos reconocimientos, tanto para... Preguntas. Bueno, pues es cierto. Si hay entre el público alguna pregunta, algún comentario, alguna idea que quieran expresar, por favor. Pues muchas gracias. Creo que, bueno, esto sigue siendo una asignatura muy pendiente, toda en la reconstrucción, como bien lo dicen, de la historia en general de nuestro país, ¿no? Y del mundo. Pero yo creo que hace también como unos 20 años empezaba a leer, ¿no?, estos esfuerzos como para reconstruir y reescribir la historia, y lo que me parecía es que en esos momentos creo que volvíamos a caer en el estereotipo cuando escribíamos, ¿no?, sobre la historia de las mujeres. ¿Cómo ha sido el devenir en estos últimos años de esa reconstrucción? Pues metodológicamente, de perspectiva, porque me parece que en ese momento, si bien había ya grandes mujeres escribiendo teoría feminista, estudios sociales, etcétera, también había quien empezaba, pero que volvía un poco como que la teoría estaba bien, pero a la hora de ya llevarlo como a la práctica en función de lo que se escribía sobre mujeres en específico, regresábamos, ¿no?, como a hablar de los mismos estereotipos, de los mismos estigmas, digamos. Entonces había una cierta, me parece, ¿no?, revictimización, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto a la hora de escribir la historia, ¿no? Bueno, creo que es una pregunta importante, que luego cuando hacemos nuestras revisiones historiográficas siempre sale, ¿no?, a ver cómo ha sido el devenir propio de la historia de las mujeres. Es muy interesante porque esto tiene que ver con la propia historia del feminismo, el feminismo académico. Joan Wallace Scott, una historiadora, que en realidad ella acuña la categoría de género, ¿no?, y construye todo un engranaje metodológico para analizar con perspectiva de género procesos históricos y después transita hacia otras disciplinas, ¿no? Y algo importante señalar es que la propia historia de las mujeres ha tenido un tránsito muy interesante y que está como justamente anclado al propio movimiento feminista y su historia, ¿no? La historia de las mujeres de inicio, si pensamos a inicios del siglo XX, era casi como repetir las hagiografías, ¿no? Estas mujeres excepcionales que dentro de esos grandes límites que tenían las mujeres en su tiempo histórico, pues lograron, ¿no?, una Sor Juana, ¿no?, por pensar en alguna, o en Europa, una Juana de Arco, ¿no?, que es como el epítome, ¿no?, de la excepcionalidad. Pero en realidad lo que decían las historiadoras como Joan Wallace Scott por ahí de los 70s, que está anclado a la segunda ola del feminismo, es que necesitamos dejar de ver la excepcionalidad, ¿no? Primero problematicemos qué pasa con los sesgos y la desigualdad en torno al papel y el lugar de la condición de la mujer en nuestras sociedades, ¿no? Y después, al problematizarlo, pudimos acercarnos a la visibilización, ¿no?, de la multiplicidad de identidades femeninas en el tiempo, y eso me parece como el gran paso, ¿no?, que se dio. Y el otro vino otra vez, creo yo, con el tema de la incorporación de categorías
vinculadas al género, para entender cómo se construyen las masculinidades, las feminidades, las propias identidades del ser mujer, para después justamente entrar a esto que estamos intentando hacer acá, ¿no? Esta multiplicidad de experiencias diversas en el tiempo, que nos permiten justamente reconocer, por un lado, que las mujeres históricamente hemos vivido en un sistema de opresión, pero que también hemos, en algunos casos, tenido la posibilidad de romperlos a través de la movilización, a través de una serie de ejercicios, ¿no?, de resistencia y de acción, pero al final de cuentas eso de alguna manera nos permite ver como el paisaje completo, ¿no?, de lo complejo, ¿no?, que son las dinámicas socioculturales en las que están insertas las mujeres en el tiempo. Y si lo sacamos de la historia, pues también podríamos entrar en análisis sociológicos o antropológicos. No sé, Isa, si quieres. Gracias. Sí, justo escuchándote pensaba que también, bueno, el feminismo es una teoría política y es un movimiento social, ¿no? Entonces, como teoría política se ha ido construyendo y creo que lo que le permitió dar estos saltos de no volver a los estereotipos tiene que ver con que se dio cuenta que no partimos de la teoría tradicional, ¿no? Es decir, hacer teoría feminista no podemos hacerlo desde el positivismo, por ejemplo, porque estamos hablando de experiencias, ¿no? Porque si bien la violencia estructural es algo que nos atraviesa a todas, la forma en la que nos atraviesa no es la misma. Entonces, cuando el feminismo se fue dando cuenta como teoría que lo que está, pues sí, teorizando, conceptualizando, categorizando son experiencias, entendemos que estos conceptos, decías tú la otra vez en otra presentación, son conceptos vivos, ¿no? Son conceptos vivos y que además ha ido utilizando de otras disciplinas o haciendo recurso de otras disciplinas, pero sobre todo a partir de experiencias. Por ejemplo, el término o la categoría de interseccionalidad, que tiene que ver con que la utilizó una abogada afrodescendiente en un juicio en Estados Unidos cuando visibilizó que lo que le estaba pasando a la persona que estaba defendiendo, a la mujer que estaba defendiendo, no podía analizarse ni podía juzgarse de la misma manera que le pasaba a otra persona. Entonces es que empezamos también a darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces creo que esas rupturas epistemológicas tienen que ver con que nosotras hablamos desde experiencias propias y esas experiencias se generalizan pero nos atraviesan de manera diferente. También algo que tuvo que pasar es que nos dimos cuenta que en los años 90 también se dio una institucionalización del género. Cuando se da esta institucionalización y empezamos a ver, ahora sí que instituciones del Estado, ¿no?, con sus instancias de género, también ahí tuvimos unos desencuentros porque no se trataba solo de ponerle, ¿no?, el nombre, la categoría de género a la instancia, sino que de verdad entendiera. Y eso lo seguimos arrastrando al día de hoy, ¿no? Hay muchas instancias que siguen revictimizando, que las personas no están sensibilizadas, entonces que tenga el título de género ahí no significa que ya vamos a ser escuchadas o vamos a ser atendidas. Entonces esas rupturas de la teoría tienen que ver con eso. Para recapitular, no se hace desde la teoría tradicional, por así decirlo, ¿no? Está posicionada en una teoría crítica, partimos de las experiencias, ¿no? Si bien hablamos de una violencia estructural que pues hace opresión hacia abajo, el cómo la vive una mujer indígena, una mujer de ciudad, una mujer afro, una persona trans, no es lo mismo, ¿no? Entonces esas sutilezas también tienen que ver y pues la distinción siempre que hacemos entre feminismo y género, que no son lo mismo, también es importante para poder hacer construcciones digamos que tengan que estén bien afianzadas. Y además la metodología, historizar, visibilizar son tres, historizar, visibilizar y en ese momento se me olvidó la tercera forma en la que hacemos la investigación, es decir, hacemos este recorrido, ¿no? Nos vamos a los archivos, a las experiencias con la intención de visibilizar lo que está pasando y de desnaturalizar, es decir, desnaturalizar estos roles de género, ¿no?, que nos determinan a lugares domésticos, que nos determinan al cuidado, por ejemplo, nada más de las personas o de las infancias. Entonces también desnaturalizar lo que históricamente se nos ha digamos, a lo que se nos ha determinado por ser mujeres, es otra de los aportes que hace, ¿no?, desde el feminismo. Y señalar otra cosa, porque siempre lo digo cada que presento algo sobre el tema, es que el género emana de la teoría feminista. O sea, son las propias feministas que van a proponer la categoría de género, aunque hay que hacer distinciones, ¿no?, entre, no sé, una historia feminista y una historia del género, pero en realidad
emana de la teoría feminista de la cual que habló Isabel. ¿Sí? ¿Alguien más que guste hacer alguna pregunta? Cuando hablan de ese transitar interdisciplinario, por ejemplo, bueno, a mí se me viene a la mente, y hablando de las sufragistas, pues la poesía, por ejemplo, ¿no? Que quien fue muy, digamos, promotora del sufragismo fue Emilia Pardo Bazán. Y entonces, en este sentido, ¿cómo ustedes, como en sus experiencias de cómo poder construir estos textos, cómo poder hilar los discursos en el texto, de qué manera transitan? Porque luego hay quienes escriben también sobre mujeres que escriben sobre mujeres, o textos escritos por mujeres, y entonces cuando uno lee, dice, bueno, pues que me da lo mismo que escriba un hombre a que escriba una mujer, porque al final de cuentas el tema de violencia pues está latente todo el tiempo. Entonces ahorita hablaban ustedes, por ejemplo, de los conceptos vivos. Se podría hablar entonces de conceptos en movimiento, y de que a través de la historia el problema de género ha estado en movimiento y va surgiendo con nuevos aportes, con nuevas teorías, nuevas formas de escribir la historia, ya no solo por ser mujeres, sino porque cada vez hay también varones que están comprendiendo el papel de las mujeres, y entonces se suman a hablar y a escribir sobre diversidad. Es así como ustedes están construyendo ahora este tema de género, mujeres y teoría sobre género. Sí, digamos, dentro de las, digamos, aproximaciones desde la perspectiva, categoría de género, hay, digamos, hay múltiples, ¿no?, vertientes, ¿no? Una es esta historia de las mujeres con perspectiva de género, porque podemos hacer historia de las mujeres en seco, ¿no? Sin perspectiva de género, ¿no? Pero nos quedamos en la parte de visibilizar, ¿no? Pero no problematizamos ni desnaturalizamos nada, ¿no?, de lo que ya hablaba Isabel. Pero por otro lado hay vertientes del estudio de las identidades, ¿no? Cómo se construyen las feminidades, ¿no? Cómo se construyen las masculinidades. Ese es un elemento importante para poder entender la masculinidad. Lo que más se ha estudiado tradicionalmente, por decirlo de una forma, es la feminidad. Ahora ha habido más y más estudios sobre las masculinidades, pero aún también resulta como complejo y incluso como con ciertas resistencias, ¿no?, para el estudio de las masculinidades, aunque ya hay más y más estudios a nivel histórico, y podríamos hablar de otras áreas de las ciencias sociales, que aquí hay un estudio sobre masculinidades en el Instituto Literario del Estado de México. Entonces vale mucho la pena leerlo, ¿no?, porque justamente es cómo problematizar la forma en la que se miren y miran a los jóvenes estudiantes del Instituto Literario del Estado de México en el Porfiriato, ¿no? Y es súper problematizado, es una aproximación muy interesante, y así podríamos hablar, por ejemplo, yo lo pongo, eso lo dejé pendiente en mis estudios, las masculinidades en la Revolución Mexicana. Piensen en un Villa, piensen en un Zapata. ¿Cuál es esa masculinidad de la Revolución Mexicana que está fomentando la revolución frente a otra que venía del Porfiriato? ¿No? Pensar. Esos son tipos de problematizaciones, pero también el tema de la diversidad, ¿no? No es que no existiera diversidad, ¿no? O sea, que identidades sexogenéricas distintas, sino que había un sistema también opresivo en el tiempo que de alguna manera los llevaba a permanecer en el ostracismo, o en el caso, a ser violentados, ¿no? A ser asesinados, ¿no? Y ahí tenemos el famoso baile de los 41, ¿no? Por poner un ejemplo, nada más en la historia, pero así hay más. O identidades transgénero o transexuales en la historia. Eso lo estudia la doctora Gabriela Cano del Colegio de México. Lo que quiero decir es que sí hay un gran desarrollo en este tipo de aproximaciones teóricas metodológicas, pero bueno, también señalar que pues nosotros estamos enfocadas en la historia de las mujeres, la historia de las mujeres intelectuales, las mujeres que escriben de otros que escriben, por ejemplo, lo decías ahorita, y por otro lado, pero no negamos
Eso es algo importante, que es importante hacer este otro tipo de estudios sobre la diversidad. Y tampoco negamos que qué bueno que haya colegas, ¿no?, que se adentren en el estudio de la historia de las mujeres, la historia del género, ¿no?, como esta construcción histórica, o sea, que tiene una temporalidad. Y yo tengo colegas, muy buenos colegas, que hacen este tipo de estudios, pero bueno, también desde el feminismo se sitúa esta historia en particular, ¿no? Bueno, si hubiera alguna otra pregunta. Sí, por favor. ¿Ustedes consideran que este libro podría llegar a tener cierto impacto social? La pregunta del millón, ¿no? Para quienes escribimos libros, los publicamos. Yo sí creo la importancia de la responsabilidad social que tenemos como investigadoras, como investigadores. Pues yo aspiro a eso, ¿no? Ayer hacíamos una invitación en redes, ¿no? Y me preguntaban, ¿quién puede leer este libro? Todas, todos y todes, ¿no?, diría yo, porque a pesar de que son investigaciones rigurosas, de académicas, con una trayectoria ya consolidada, al final de cuentas es una puerta, una ventana, justamente para, digamos, acercarnos justo a la diversidad de las experiencias, ¿no?, de las mujeres en el tiempo fuera del centro. Eso es como lo fundamental de este libro. Entonces, por eso podemos ver experiencias en Sonora, en el Estado de México, en Morelos, en Guadalajara, en Baja California, en Zacatecas, y otros tantos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que pues es la aspiración, siempre es la inspiración, ¿no?, que tenga un impacto social. Y yo creo que lo que hacemos, al menos desde acá, desde el Seminario Historia Contemporánea, Isabel y yo, en el Colegio Mexiquense, pues sí buscamos tender ese puente, ¿no?, con la sociedad. Y por eso señalo que el proyecto que dirige Isabel, y que acompañamos yo y otra colega, Anidelis Rodríguez, pues tiene esa idea. Estamos formando una cartografía de la que se habló al inicio, en donde justamente ustedes con un clic puedan justamente conocer la vida, la trayectoria y la producción y los aportes de las mujeres y digamos, que dieron el pensamiento social en América Latina, en México y el mundo. Entonces, eso es lo que buscamos también con nuestro trabajo disciplinar. Y pues es, como ya decía, un modesto, pero para nosotros importante, por lo que implica para nuestra trayectoria y de las colegas, y pues es el ideal, ¿no?, tener un impacto social. Y ojalá lo compren. Vuelvo a hacer la promoción. Está a 200 pesos por ser día de presentación del libro. Muy buen precio. Muchas gracias. Bueno, yo tengo como que muchas ideas. La primera es que pues sí, me suena un poquito, no ajeno, pero sí recientemente estoy como comenzando a ver este tipo de trabajos, gracias a el trabajo con muchas compañeras, ¿no? Incluso a platicar ya más a fondo con mi mamá, una plática no de hijo a mamá, sino de un hijo adulto a una mamá, y veo todo lo que ella tuvo que vivir para llegar hasta este punto, ¿no?, hasta esta convivencia. Y por otra parte, me gustaría invitarlas a hacer un círculo de lectura. Creo que haciendo el círculo de lectura, lo que comenta el compañero, se puede lograr bastante bien. Y finalmente, no sé si haya como diferentes tipos de feminismo, porque pues yo estudié en una universidad intercultural. Creo que el 90% de las chicas que iban era de comunidades indígenas, y platicando con ellas me decían que veían a la ideología feminista como invasiva. Entonces sí lo entendían, pero no lo aceptaban, porque ellas me decían lo que ellas hacen es como invasor. Se sentían invadidas porque mis compañeras comprendían muy bien que cada género tiene su rol dentro de la comunidad, y entonces al llevar estas ideas se rompían estos roles. Y claro, había de todo, ¿no? Había chicas que querían salir a la ciudad porque veían como que una forma más liberal, querían otras seguir ahí, pero también seguir preparándose. Y pues se ve mucho esto porque, como les digo, el 90% de los alumnos son mujeres. Entonces no sé si haya también como un estudio sobre el feminismo, pero yo digo que podría ser feminismo indígena, feminismo como de la ciudad,
o un feminismo, no sé, desde diferentes puntos de vista. Llegaste al lugar indicado. Isabel trabaja feminismos comunitarios, pero justo hay el texto de etnohistórico de las comunidades, de dos comunidades de Morelos, justamente trabaja el cambio sociocultural que está teniendo lugar con las jóvenes en estos lugares que ya no se quieren casar jóvenes y que quieren irse a estudiar a las ciudades, que quieren ser maestras, sí regresar, pero como maestras. Está muy interesante, te lo recomiendo muchísimo para las compañeras. Y le dejo aquí la palabra a Isa porque ella